Ya estamos de vuelta en página 13, hoy miércoles 14 de mayo del 2025. Paula Escobar quería hacer una precisión cortita de lo que dijo anteriormente. Porque mi amigo Cristian Valdivieso me dijo que por qué me había ido de tema cuando hablé del feminismo. Entonces quiero explicarle que hablé de los 3 grupos que más habían sufrido durante la pandemia, o de los 3 grupos. Uno eran los mayores, ¿no? Por todo lo que hablamos, que los encerraron, estuvieron encerrados en la casa, eso les produjo montones de problemas que después no pudieron recuperar. Y que yo creo que si hubiera otra pandemia, bueno, quizás nadie va a aceptar estar encerrado, pero ellos en particular sufrieron muchísimo. Los niños, lo hemos hablado 1.000.000 de veces, todo el daño de no ir a clase, todo el daño en salud mental, en educación, y las mujeres que perdieron inserción laboral y además quedaron muy estresadas por hacer doble labor, a veces sin corresponsabilidad del hombre cero, ¿se acuerdan? Y además con violencia, digamos, intrafamiliar, muchas de ellas por esos hogares. Entonces, por eso dije que qué bueno que está la rebelión ahora de las canas, porque es importante que defiendan sus derechos, que ojalá hubiera la rebelión de los chupetes, que como no lo pueden hacer los niños, tendremos que hacerlo los adultos por ellos, en su bienestar, y que en todo caso en la defensa de las mujeres, de su derecho, después de lo que pasó en la pandemia, estaba el feminismo activo en eso. El feminismo obviamente es la igualdad de hombres y mujeres y lo que se dio ahí no fue una situación igualitaria. Por eso lo traje a colación. Perfecto. Excelente colación. Bien. Ya. Claro, Cristian Valdivieso nos titula así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de encuestas? ¿De qué se trata esto? Oye, sí, puede sonar medio latero, pero a propósito de la encuesta CEP, que se habló de la madre de todas las encuestas, creo que es interesante ver, tener distinciones respecto de qué hablamos cuando hablamos de encuestas. Es decir, a veces nos escuchamos que la madre de todas las encuestas, que es muy buena la encuesta CEP, es la madre porque es presencial. Otras veces dicen que es porque tiene una muestra más grande que las otras. Pero lo interesante acá es mirar que eso no la hace una encuesta mejor que a otra, ¿ya? Y eso yo creo que es importante en épocas electorales de tener algunas distinciones con las cuales podamos juzgar a las encuestas. Sobre todo teniendo en cuenta, que están teniendo cada vez más importancia a la hora de las decisiones políticas. Hoy día en la mañana, durante la mañana hubo un foro en la Cámara Chilena de la Construcción donde se habló de las propuestas presidenciales con distintos candidatos que fueron invitados a la Cámara. Y los candidatos fueron invitados, hubo que hacer una selección porque no cabían todos, por 2 criterios en la Cámara. Esto es un paréntesis. Por 2 criterios. Uno, que estuvieran inscritos como tales, ¿verdad? Por lo tanto, tuvieron partido, tienen una probabilidad cierta de estar inscritos. Los que están juntando firmas, no. Claro, los 430 no habrían cabido. Y segundo criterio, para poder racionalizar la cantidad de personas y que escuchemos las propuestas de cada uno y que no sea, ¿verdad?, una cuña de 25 candidatos. Y el segundo criterio fue aquellos que están marcando de cierto punto para arriba, número para arriba, en las encuestas. Por eso no había Mulet. Por eso no está Mulet, porque no estuvo Jaime que Mulet. alegar tu Mulet cuando no lo invitan. Claro. Pero bueno, hay que tener un criterio en Estados Unidos. Ese es el criterio. O sea, al final del día tenemos que cortar porque ¿qué queremos nosotros escuchar? ¿A los candidatos y sus propuestas de cara al país? ¿O lo que queremos escuchar, verdad, un murmullo de múltiples candidatos donde lo que vemos es una gran paleta de colores, pero no entendemos nada qué es lo que dice cada uno de ellos? Hablemos un poquitito de encuestas, ¿ya? A ver, 2 conceptos. Además, para que podamos juzgar también las encuestas en función de su metodología, por una parte, cuáles son las fortalezas y las debilidades, y también para separar aquellas encuestas que pueden tener una cierta intencionalidad política, que son las típicas encuestas que aparecen en años electorales y después desaparecen, o aquellas encuestas que aparecen siempre asociadas marcando por un cierto candidato, o aquellas encuestas que de pronto se pliegan a una determinada campaña y empiezan a aparecerle números favorables a esa campaña, de aquellas que después de un tiempo, como la CEP, como CADEM, como Criteria, como varias más, seguimos viviendo y por lo tanto nos jugamos nuestra reputación cuando decimos algo. Nos podemos equivocar, sin duda, pero nos jugamos la reputación, ¿ya? 2 grandes conceptos para hablar de encuestas y para que podamos entender. Primero, la ley de los grandes números, y 2, el marco muestral. No me voy a ir en disquisiciones teóricas, pero es importante saber que la ley de los grandes números es la base matemática que justifica la existencia de encuestas y que permite trabajar con muestras. Es decir, con seleccionar personas para que respondan como representativas del conjunto de la sociedad. Esta es la base matemática, la ley de los grandes números, que permite que yo pueda extraer una muestra de una determinada población sin necesidad de preguntarle a todos, porque eso es un censo. Si yo tengo que preguntarle a los 18 millones de chilenos, eso es un censo y es carísimo, es larguísimo y es imposible de tener. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Y la clave que nos dice la ley de los grandes números no es solo el tamaño de la muestra, por eso que cuando decimos es la mejor encuesta porque es la más grande, no es la única clave. No es solo el tamaño de la muestra, sino que el que todos los posibles entrevistados tengan una probabilidad de ser seleccionados distinto a 0. ¿Ya? Es decir, si yo voy a seleccionar
de una tómbola donde no están todos incluidos, no está toda la población con una probabilidad de ser seleccionada para responder la encuesta, ¿ya? Y hasta cierto punto, mientras más grande sea la muestra y más aleatoria, más representativa puede llegar a ser, ¿ya? ¿Cómo funciona la ley de los grandes números? Por ejemplo, si yo, no sé, juguemos al caricello. El caricello tiene una probabilidad de 50 y 50 salir en uno y otro lado. Si yo tiro la moneda 5 veces, puede ser que me salga las 5 veces cara, o me salga 5 veces sello y una cara, solamente. Pero si la tiro 50 veces, lo más probable es que se va equilibrando, ¿verdad? Es decir, me va a empezar a aparecer 25 y 25, 27 y 23, pero se va a ir equilibrando, ¿ya? Si la tiro 100 veces, vamos a llegar al 50 y 50. Es lo mismo que pasa con las muestras representativas, ¿ah? Que yo selecciono una muestra de un universo conocido, de un grupo de personas, y esa muestra representa lo que podrían pensar la gran mayoría de las personas seleccionadas de la muestra, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, ustedes me la hacen. Vamos bien hasta aquí, vamos bien, entendiendo. profesor. Si yo tengo Si yo tengo una olla de sopa y la revuelvo, ¿ah? Una olla de sopa y la revuelvo y pruebo una cucharada, probablemente voy a probar bien lo que representa toda la sopa. No necesito tomarme toda la sopa para saber qué es lo que representa, ¿ya? Entonces, si la muestra es suficientemente grande, es bien representativa. Eso es la ley de los grandes números que nos permite trabajar con muestras, independientemente de si la muestra es más grande o más pequeña. Y ahí empiezan a operar otros criterios técnicos como el margen de error. Mientras más grande es la muestra, el margen de error es menor. ¿Qué quiere decir el margen de error? ¿Cuánto se me corre la foto? Más o menos 1, 2 o 3% se me corre la foto de lo que pasaría en el total de la población. Si yo hiciera un censo, la foto no se me va a correr nada. Si hago una muestra, el margen de error me va a decir, mira, esta foto puede estar corrida 3 para allá o 3 para acá. Y siempre es 3 para allá y 3 para acá, ¿no? Depende del tamaño de la muestra. Ya. Entonces, si la muestra es más grande, el margen de error disminuye. Porque uno tiende a decir, por ejemplo, dice, sacó 30 y ahora está en 28. Ya, pero es el margen de error, Claro. pero nunca dice sacó 30. Ah, pero podría estar en 32. Pero entiendo que cada encuesta tiene un margen de error distinto, Exacto, ¿no? De los márgenes acuerdo a de error lo... cambian en función del tamaño de la Claro. muestra. Pero el error Ahora, se puede sumar y restar. es más menos, por eso uno dice Claro. margen de error de más menos. Claro. Es decir, la foto se te puede haber corrido. Para- Está bien, la foto dice 28, pero se te puede haber corrido a los 30 si el margen de error Claro. es 2, o se O te a los puede haber 26. corrido a los 26. Y ahí es donde uno tiene que hacerla calzar con el que tenía 24, porque el que tiene 24 se le puede haber corrido la foto a 26 y puede Claro. estar igualado con el que tiene 28, ¿te fijas? Claro. Entonces, eso es importante. Ahora, llega un punto en que tú no necesitas hacer crecer tanto la muestra, porque la ley de los grandes números te va mostrando que el margen de error no disminuye tanto. Es decir, si yo hago 1000 casos, voy a tener un margen de error, digamos, en torno al 3%. No lo estoy sacando exactamente, pero si hago 2000, no voy a tener 1,5, voy a tener 2 más o menos. Ya. Es decir, el margen de error no va variando en función de cuánto yo duplico la muestra. Va disminuyendo en función de cuánto la aumento, pero no disminuye proporcionalmente al aumento del tamaño de la muestra. Lo que sí pasa es que cuando yo tengo una muestra, por ejemplo, de 1000 casos, y de repente voy a hablar solo de la población que se identifica con la izquierda, bueno, me quedo con, digamos, 300 casos, Claro. un tercio. Entonces ya el margen de error de 300 casos no es el mismo que de 1000 casos. Entonces cuando yo quiero hacer una gran muestra, lo que estoy haciendo, más que disminuir significativamente el margen de error respecto del total de la muestra, lo que estoy haciendo es poder tener cortes de esa muestra que tengan un margen de error razonable. ¿Me explico? Si hago 2000 casos, voy a tener 1000 mujeres y 1000 hombres. Si hago 1000, voy a tener un buen margen de error total, pero voy a tener 500 casos, 500 Claro, hombres y 500 500 mujeres, y ahí mujeres. el margen de error baja. Eso es lo importante de la ley de los grandes números. Y el otro concepto importante, que es más cortito, es el concepto de marco muestral. Es decir, el marco muestral es como el mapa de donde tú eliges al azar el terreno que vas a explorar. ¿Ya? Es, de alguna manera, la olla que representa el conjunto de los habitantes de un determinado territorio de donde yo voy a sacar las muestras representativas. Por lo tanto, ese es el gran tema. Y un buen marco muestral garantiza que todas las personas de la población tengan una probabilidad conocida de ser elegidos. Es decir, si todo Chile puede ser elegido para para ser tomado o seleccionado por una encuesta, quiere decir que todos tenemos una probabilidad que no es cero, distinta de cero de ser elegido. Eso es la ideal de un mapa muestral. Del marco muestral perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las encuestas presenciales como la encuesta CEP? ¿Cuál es el marco muestral? Y por eso se habla de presencial. ¿Cuál es la gracia de que sea presencial? Eso no está tan claro. ¿Por qué tiene esa gracia? Porque el marco muestral son todos los mapas censales.
ya todos los mapas de las comunas, las manzanas, toda, ¿verdad?, los distritos que hay en el país. Por lo tanto, si uno dice es una encuesta presencial, yo digo, es la única que me podría permitir llegar hasta el último rincón de Chile y seleccionar a cualquier chileno o persona que habitante de la República, Claro. con derecho a voto, por ejemplo, para que responda a la encuesta. Claro, cosa que no te pasa si es por teléfono o es por mail. Habría que ver el marco muestral de la encuesta telefónica o el marco muestral de la encuesta online. Y el teléfono, corrígeme tú, fijo y celular también cambia, ¿no? Cambia, bueno, el marco muestral puede cambiar. Claro. Es decir, la gran olla de donde yo selecciono a la persona. Entonces, No se pueden combinar, ¿no? se puede Sí, también combinar, ya. hay ejemplos. Pero cuando se habla de que es la madre de todas las encuestas, porque hoy día es presencial, lo que se habla es que teóricamente tiene mayor representatividad porque su marco muestral permite que quepan todos los habitantes de este país mayores de 18 años que responden la encuesta con una probabilidad cierta de eventualmente ser elegidos, ¿ya? La cobertura es muy amplia, pero igual aquí empiezan los peros, ¿ah? Y que aluden no a criticar una encuesta presencial por criticarla, sino a decir que al final del día no hay ninguna encuesta que sea perfecta. Es decir, hoy día cuando nosotros queremos encuestar estamos hablando cuál es el menos malo Claro. de los métodos o el método viable o posible. La ¿ya? encuesta perfecta es la votación misma. Claro, la encuesta imperfecta, y la más imperfecta de todas, es aquella encuesta que está hecha a medida, ¿ah? Para Claro. mostrar algo que yo quiero mostrar y no para representar algo que me dicen los otros. Entonces, claro, una cosa es que el marco muestral de la encuesta, de una encuesta presencial sea toda la población, porque son los distritos censales, ¿verdad? Y por lo tanto todos tenemos una cierta probabilidad. Y otra cosa es que yo pueda, por sorteo aleatorio, llegar a cualquiera de esas personas. Y ahí empezamos con los pero. ¿Qué pasa hoy día en un país donde tú tienes barrios cerrados, donde no puedes entrar? Entonces ya te queda un porcentaje de la población fuera. Históricamente se hablaba de que era menos importante, que no era tan importante porque era el sector alto, ¿verdad? Esas comunas donde tú estás completamente cerrado, que no te dejan entrar los guardias, y por lo tanto no era tanto lo que se excluía. Pero hoy día también te pasa que está lleno de lugares donde no te dejan entrar por otras razones. Claro. Y con voto obligatorio, o sea que hay gente que igual tiene que ir a votar. Exactamente, barrios que son peligrosos, barrios donde no se puede entrar, barrios que están tomados por distintas situaciones, las tomas, la cantidad de tomas. O sea, La uno accede. desconfianza de la gente, me La imagino. desconfianza de la gente Tocáis para- el timbre, piensa que te vienen a asaltar. Claro. La desconfianza de la gente para responder, etcétera. Entonces tú tienes ya una cosa objetiva que te dificulta llegar. Segundo, hoy día los grandes centros urbanos del país y de todo el mundo se han centrificado y se han densificado. Y por lo tanto, tú antes decías, hago un sorteo y voy a ir a Ñuñoa, por decirte algo, y me encuentro con varias casas donde toco el timbre, para ponerlo en fácil. Pero hoy día resulta que está lleno de edificios. Claro, Claro. Entonces, de ¿cuál 18 es la pisos. persona que le toca responder dentro del edificio que me salió Claro. sorteado? Yo tengo que, bueno, el edificio tiene 25 pisos y cada piso tiene 10 departamentos. Y gente que arrienda además, Y gente no que- dueños que están inscritos. Pero da lo mismo, eso no Ya. sería tan importante porque el arrendatario también es un votante. ¿Te fijas? Ya. El problema es que no llego ahí. Entonces ahí tienes un segundo problema, la densificación de las ciudades. Y por lo tanto, la idea de que vas a llegar a todos los habitantes empieza a quedar relativamente reducida a lo que efectivamente puedes llegar. La encuesta presencial, la encuesta CEP tiene la gracia además que se hace extendida en el tiempo y eso es una ventaja porque si la persona seleccionada no está, yo la puedo reemplazar o la puedo ir a buscar una segunda vez. Por un perfil parecido. Pero llega un punto en que la tasa, en que esa persona, por la misma persona idealmente, pero llega un punto en que eso no se produce. Otro tema, para que la encuesta sea 100% aleatoria, absolutamente basada en los grandes números, tú tienes que hacer una selección completa. Es decir, tienes que seleccionar primero la zona censal, el lugar donde voy a ir. Después llegaste al lugar, tienes que seleccionar la manzana donde tú vas a estar y encuestar. Después tienes que seleccionar aleatoriamente todo esto, la casa dentro de la manzana que a donde vas a levantar la encuesta. Y una vez que llegaste a la casa, tienes que seleccionar entre todos los habitantes del hogar para que haya ¿Quién ahí va a responder? a quién va a responder la encuesta entre los mayores de 18 años. Entonces, al final del día hay criterios prácticos que hacen que una encuesta presencial sea muy compleja, muy larga en el tiempo y al mismo tiempo una encuesta presencial sea igual esté sometida a los vaivenes de altas tasas de reemplazo y a la búsqueda de ciertas cuotas para cumplir con los objetivos. ¿Eso significa que es una mala, que es inviable? No, eso significa que igual son las encuestas que permiten teóricamente llegar a mucha gente, pero tienen hoy día crecientes dificultades y hacen muy difícil o imposible tener una periodicidad sistemática, ¿verdad?, de mediciones quincenales, semanales o mensuales, porque no te da el tiempo Sí. para hacer.
Oye, súper interesante el tema para, en el fondo, entender mejor por qué de repente hay encuestas que son tan distintas, ¿no? Dicen, oye, pero las encuestas se equivocan porque mira, esta le da esto, esta le da otro. Yo quiero poner dos, más que puntos, preguntas que han surgido también en el debate en torno a las encuestas últimamente. Justamente por el peso que tienen hoy día, como decía el Quique, que decisiones enteras se toman sobre la base de las encuestas, ¿no? Claro. De quién está arriba, de quién está abajo, o quién puede ir a un foro, quién puede no O ir. sea, te doy un ejemplo. Vano y Chura marcado 8, habría sido 8 la realidad. No sé si la hubieran bajado igual, pero, habría sido otros factores por considerar. O el mismo candidato Johannes Kaiser ha dicho, yo sí marco, no me acuerdo cuál. Totalmente, 2 dígitos. 2 dígitos, Si sigo no, y me si no, voy. no. Y eso va a estar en una encuesta, no sé cuál va a ser la que él va a elegir poner, ¿no? Y siempre lo que se dice es que las encuestas lo que hay que mirar son las grandes tendencias, ¿no? Pero cuando son elecciones, bueno, no es una gran tendencia, es como quién va a ganar y quién va a perder. Las elecciones son categóricas, digamos, no son tendenciales. Entonces, la pregunta que tengo es, primero, hay debate en torno a cómo se hacen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, corríjame si me equivoco, en la última CEP hubo el debate en torno a por qué se preguntaba quién le gustaría que ganara la elección versus por quién va a votar. Porque son dos preguntas distintas. O sea, una cosa es quién te gustaría, que refleja como una adhesión, un atractivo a esa candidatura. Otra cosa es decir por quién va a votar usted, ¿no? Que es otra pregunta, porque es una decisión racional y que en muchas de las últimas elecciones la gente no vota por su candidato o candidata soñada, sino que vota por lo que considera menos malo. Y me ¿no? me cuesta separarlo a mí las dos cosas. Es que no es lo mismo, porque No. en el fondo una es como quién te gustaría a ti, quién sería como digamos, tu máxima aspiración de que ganara, y otra es que tú a lo mejor pragmáticamente ningún candidato te gusta mucho, pero el día cuando tengáis que votar vaya a elegir por alguien que consideras que es el menos malo de los escenarios y que no es por una atracción o adhesión tan grande, tan intensa, sino que es una decisión fría y racional de decir, considero que esto es menos malo que lo otro, ¿no? Pensemos en la última elección, por ejemplo, mucha gente que fue a votar por el presidente Boric era gente de la exconcertación que no quería votar, digamos, no era quien le gustaría que fuera presidente a lo mejor, pero que consideraban que frente a José Antonio Kast, esa era la persona por la que había que votar. O sea, una cosa es que tú votes por alguien, otra cosa es que sea tu gobierno, ¿no? Como eso es lo primero que quiero plantear, cómo se elige la pregunta que se hace y si hay o no una variación. Y lo segundo es que también hay debate en torno a si se debiera conocer quién financia una encuesta, en el fondo como parte de la transparencia, no para asumir que si alguien paga entonces está manipulando la encuesta, pero en el fondo para que haya un estándar de transparencia que deje a todo el mundo tranquilo. No, estoy de acuerdo con los estándares de transparencia que deje a todo el mundo tranquilo. También creo que los medios tienen una responsabilidad gigante en esto, porque al final del día, en años electorales, te aparecen múltiples y miles de encuestas y todo la publica porque el dato es interesante. Creo Claro, que sin discriminar. entre los estándares de transparencia aquí tiene que haber también un acuerdo con los medios de comunicación, que entre otras cosas digan, mira, hay encuestas que aparecen, por muy bonitas que parezcan o interesantes que aparecen en años electorales, que a lo mejor no tienen por qué ser publicadas, porque parte del estándar es que tú te estás jugando cierta reputación en el tiempo. Segundo, estoy de acuerdo, el financiamiento de la encuesta, cuando tú haces público un determinado dato, debiera ser un financiamiento que debiera ser público, de alguna manera, para saber cuál es la intencionalidad eventualmente que hay. Respecto a las preguntas, ahí entramos en otra dimensión. Una cosa es cómo se estructura, cómo se levanta una determinada muestra, ¿verdad? Y los márgenes de error asociados a lo que conversamos. Otra cosa es que las preguntas y la formulación de las mismas puede efectivamente ser tendenciosa y estar marcando una cierta idea o articulando una suerte de sentido común frente a una pregunta tendenciosa. No es lo mismo que yo pregunte, por ejemplo, ¿cuán de acuerdo está usted con la pena de muerte? Que es una pregunta legítima, yo creo que puede ser populista, pero una pregunta legítima. Aquí yo pregunte, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte a los violadores, homicidas y gente que le ha hecho de mal a este país? Yo obviamente le estoy poniendo un juicio de valor a la entrevista, ¿ya? Entonces, creo que las preguntas son importantes también, pero es una segunda mirada respecto de cuál es la intencionalidad de la pregunta y cuán bien formulada está para que efectivamente represente tensiones sociales que están dando vuelta efectivamente, que la gente tenga una posibilidad de responder en una u otra dimensión y no quede horquillado estas típicas respuestas del 99% piensa que. Eso quiere decir que la pregunta de alguna manera no está bien formulada porque no está poniendo una tensión, ¿verdad? O una confrontación dentro de la pregunta. Tengo una duda, por ejemplo, cuando ustedes hacen la encuesta, ¿cuánto se demoran en día? Bueno, la encuesta presencial es larguísima.
¿verdad? Claro. Y entre otras cosas, cuando uno quiere mirar hoy día, con lo rápido y lo líquido que son los escenarios, y los escenarios noticiosos y cómo se va cambiando la Es que noticia eso voy. tanta rapidez, una encuesta presencial larguísima puede quedar muy desacoplada de la realidad. De hecho, le pasó a la CEP para la elección de la segunda elección del presidente Piñera, donde ellos mismos reconocieron, si fue un tema público, donde dijeron que Beatriz Sánchez sacaba un 6%. Pero claro, y muchos salieron a decir esta encuesta tiene sesgos porque está de alguna manera marcada, porque quiere favorecer a determinadas candidaturas. Yo creo que estas cosas son mucho más livianas. La encuesta CEP es una encuesta de prestigio, una encuesta que no se va a prestar para eso. Pasó que como se demoraron Claro. un mes y medio en levantar esos datos, cuando Beatriz Sánchez había surgido o había crecido, ellos ya habían levantado la mitad de la muestra. ¿Te fijas? Entonces quedó... Claro, desactualizado. desfasado en el tiempo. Entonces, Claro, por eso creo te que la pregunto. CEP hay que mirarla más que por los momentos políticos específicos o electorales, hay que mirarlo por las grandes tendencias, ¿ya? Más que por quién crees que va a ganar, porque cuando tú demoras un mes y medio, eso puede haber cambiado porque los escenarios son muy líquidos. Claro, por eso te Nosotros, por pregunto, ejemplo, claro. las encuestas que se hacen sobre paneles online son mucho más rápidas. Ahora, ¿cuál es el marco muestral de una encuesta sobre panel online? Bueno, el panel que tú tengas. Y por lo tanto, ¿cuán representativo es ese panel? Es el marco muestral y es lo que de alguna manera importa como criterio para hacerlo. Y por último, antes que se nos acabe el tiempo, porque el Kiki ya se puso el audífono, decir que la CEP esta vez preguntó ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente? Que es una pregunta que nosotros en Criteria empezamos a hacer el 2016. No por quién va a votar. Que no es lo mismo. Sí. ¿Y por qué me gusta a mí ¿Ya? que la CEP haya preguntado eso? Porque por mucho tiempo se le cuestionó a la encuesta CEP que ellos ponían un listado cerrado de personajes a evaluar y que había de alguna manera que estar en buena con la CEP para que te incluyeran. Y que había mucho alegato de los que no los incluían. Un cierto lobby, ¿verdad? O alguna manera de poder aparecer, porque era la forma que tú de alguna manera agarrabas o tomabas cierto perfil público. Por primera vez, creo yo, que si mal no recuerdo, esta es la primera vez que la CEP pregunta espontáneamente y le da espacio a la ciudadanía para decir quién le gustaría, independientemente de cuál es el marco o el frame que la CEP ponía sobre cuáles son los candidatos sobre los que se puede o no se puede opinar. Oye, para que vean lo importante que eso me tocó reportear, ¿por qué habían puesto a Bachelet? ¿Quién la había puesto? Bueno, Fue la Carla Lehmann, que la mira. agregó, y esa fue el despegue de Bachelet, porque Bachelet, que no aparecía en la encuesta, apareció en esa encuesta bien posicionada. Claro. Y ahí, Bachelet existe. Y fue Carla Lehmann y Exactamente. Jimena Hinspeter, ellas dos fueron. Sí, claro, que es histórica del CEP, ¿no? La Carla Lehmann. Era un tema muy discutible, porque de alguna manera la madre de todas las encuestas de alguna manera seteaba el espacio de posibilidad de aparecer como personaje público. Ahora, cuando se empezó, otras encuestas empezaron a preguntar espontáneamente, es decir, lo que la gente tiene para opinar independientemente de a quién tú le propones. Bueno, eso fue creciendo como bola y hoy día creo que la pregunta espontánea, que no refleja intención de voto, refleja quién te gustaría, algo mucho más emocional, es una pregunta que tiene mucho más asidero y mucho más relevancia hoy día para mirar los escenarios electorales. Solo un último comentario, Quique, y esto da para una página 3 especial, pero la durabilidad de aparecer como muy bien evaluado en la CEP ha cambiado, porque, por ejemplo, fenómenos como Bachelet u otras personas, como que duraban, no era como que aparecían, era algo consolidado y después no eran liderazgos que se desvanecían. Pero si pensamos en la última elección, durante mucho tiempo la diputada Pamela Giles era la personaje mejor evaluado en la CEP. ¿ya? Y hoy día se fumó. Pensemos también en el alcalde Jadwe, el alcalde Lavín. Estoy nombrando 3 liderazgos que no les fue bien, digamos, y que no aparecen hoy día. De hecho, no aparecen o aparecen entre los peor evaluados. Entonces, ¿habrá cambiado la duración de esa gran, canonización de la CEP? El amor se ha vuelto líquido. Y eso nos afecta a todos y por lo tanto hay que cuidarlo. Ya, oye muchachos, antes de compartir con ustedes la efeméride, saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más de Primeros Pueblos en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0.77 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú, de pasadita, les puedes vender algo más para el camino. Con GetNet tiene todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Elige una fibra que te toque la fibra. Con el plan 800 Mega Zapping, plan fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. Wow, nadie te da más. Y desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vice Vida asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vice Vida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Página 13. And now the end is near, Elvis es único. so I face Frank Sinatra se murió el año 1998. Frank Sinatra. Sí. No me Oye, qué acordaba. impresionante. Pensé que había sido O sea, sí, lo podríamos Bueno, haber ido a fue el ver. siglo pasado. Podríamos haber ido a ver a Frank Casi Sinatra. 30 años. Sí. Les cuento que ¿qué pasó? El año 1919, este día, se fundó la Universidad de Concepción. Muy buena universidad. En 1944 nació el cineasta estadounidense George Lucas. El año 69 nació la actriz australiana Kate Blanchett. Me encanta. Y en 1971 la cineasta Sofía Coppola. Y el 2018, también me gusta mucho, falleció nada más y nada menos que Tom Wolfe, Mira. el Gran periodista y escritor norteamericano. Sí. Tú entrevistaste al ¿cómo se llama? A Gay Liz. Que se vestían parecidos. Exactamente, eran Sí. estilo dandy. Estilo dandy, andaban Sí. por Manhattan ahí, Sí, estilo sí, dandy. La sí. hubiera las vanidades, gran Los grandes libro. referentes del periodismo narrativo, ¿no? Sí. Del nuevo periodismo. Y en 1897, esto para todos los que estamos acá, el inventor italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio de la historia. Mira, debería ser el día de la radio hoy día. Sí. Sí. El día de la radio antes, ¿te acuerdas que, no sé si se acuerdan ustedes, que las radios cerraban todas y había una que estaba de turno? Era en septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, y se iban turnando. Iban turnando. Entonces después le tocaba a la cooperativa, listo, y todas las otras radios tenían un día libre. 100% de rating radial. Y se iban de, claro, y se iban de fiesta. Me acuerdo una vez que nos invitó la radio cooperativa a la selección de la Diego Portales de periodismo, que teníamos buenos jugadores, Guarelo, todo, y nos agarramos a combo. Hoy, pero El día de la radio. ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Terminamos peleados persiguiendo a Sergio Campos a pegar patadas, bueno, un desastre. Hay que decir que Guarelo es buen comentarista deportivo, pero Era, no sé si era tan buen no, era futbolista, ¿eh? mal arquero. El mejor golfista. Ya muchachos, muchaches, oye, un gusto. Nos escuchamos mañana, que estén muy bien, chao. Muy buenas tardes. Buenas tardes.